Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en nuestra escuela dominical. Desde acá, desde Maracaibo, estado Zulia, le enviamos un abrazo a nuestros amigos y hermanos que se están conectando. Para nosotros es una bendición poder cada semana leer sus mensajes, sus oraciones, saber de ustedes. Es una alegría ver al pastor Adalberto, a la Iraní, responder sus mensajes. Le damos gracias al Señor porque nos permite una vez más estar juntos. Yo quiero invitarle que desde ya usted y yo podamos cantarle al Señor con alegría, con gozo, celebrar al Dios de amor, al Dios maravilloso y poderoso. Vamos a cantar al Rey y Señor de señores. Usted puede aplaudir fuerte. Cambia tu dolor por esta canción, celebrad lo que hizo Dios. Únete a cantar, ven a celebrar, celebrad al Dios de amor. Cristo es el Señor y Él reina aquí, declaramos su poder. La oscuridad huye ante Él, celebrad al Dios de amor. Canta la canción, ruge como el mar. Proclamemos que Jesús es Rey. Cambia tu dolor, cambia tu dolor por esta canción. Celebrad lo que hizo Dios. Únete a cantar, ven a celebrar, celebrad al Dios de amor. Cristo es el Señor y Él reina aquí, declaramos su poder. La oscuridad huye ante Él, celebrad al Dios de amor. Canta la creación, ruge como el mar. Proclamemos que Jesús es Rey. Celebramos al Señor grande y maravilloso. Usted en su casa puede darle fuerte a sus palmas o en el lugar donde se encuentre y decirle: Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias porque en este tiempo tú has estado cerca de nosotros, oh Dios. Te alabamos, oh Rey. Celebramos al Dios de amor, al Dios maravilloso. Celebrad lo que hizo Dios. Únete a cantar, ven a celebrar, celebrad al Dios de amor. Celebrad al Dios de amor. Celebrad, celebrad al Dios de amor. cántalo fuerte. Siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios. Tú eres fiel, Señor. Tú eres Dios. Grande, grande eres tú, Señor. Dígalo fuerte. Siempre fiel. Cantamos a nuestro Dios grande y siempre fiel. Amén. Y amén. Santo es el Señor. Gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Vamos a invitar a nuestro pastor Adalberto Márquez con nosotros. Dios le bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos. Estamos ante una nueva oportunidad de compartir la palabra, de recibir la palabra. Les comento que en estos días, leyendo el libro de Santiago, estaba leyendo el libro de Santiago, había compartido una reflexión en el culto de oración en relación al libro de Santiago y el capítulo 1. Leyéndolo, consigo
en el versículo 4. Usted sabe, el Santiago 1 se conoce mucho porque es el pasaje que dice: hermano, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Conocemos, muchos de los cristianos conocemos este pasaje, ¿no? Pero el verso 4, leyendo un poco más, el verso 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que estoy leyendo este pasaje y me llama la atención una frase acá del verso 4 que dice: sin que os falte cosa alguna. Y así se titula esta palabra, esta enseñanza: que no te falte nada. Lo tomo de este versículo: sin que os falte cosa alguna. Cuando yo lo leí, yo me pregunté, ¿a qué se refiere Santiago? ¿Qué es lo que no debe faltar? Santiago está diciendo: sin que os falte cosa alguna. Tengo que ir al versículo o al capítulo y captar que viene hablando de pruebas, que viene hablando de muchas pruebas, y lo leo y lo releo, y quizás el versículo que me ayudó en cuanto a qué no me debe faltar es el versículo 5. O sea, yo leí un poquito hacia atrás, sigo leyendo: sin que os falte cosa alguna. El versículo 5 me ayudó en mi búsqueda, ¿no? Y dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Entonces en otra dice: falta de. Y dije: ok, como que lo estoy captando. Vuelvo otra vez a leer el capítulo, o los primeros versículos, y Santiago dice: hermano, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En otras palabras, que no les falte el gozo. Digo, ok, lo que estoy captando de esta lectura es que el mismo Santiago me dice ¿qué necesitamos? ¿Qué no nos debe faltar? Me gustó. Y lo comencé a escribir. Y les comparto eso a ustedes hoy. Que no te falte nada, basado en Santiago 1, verso 4, cuando dice: sin que os falte cosa alguna. Bien, lo comparto con ustedes para que nos ubiquemos en el pasaje, pero pensando en ello, vino a mi mente la idea de un viaje. Si usted va a viajar, imagínese que usted va a un bosque, un gran bosque, y ir a un bosque a pasear, a acampar, a divertirse, impone la necesidad de prepararse y de llevar consigo lo necesario, cosa que no nos falte nada en el viaje. Imagínese que usted va a acampar en el bosque, en una tienda, usted va a hacer algo así tipo como una especie de aventura, y usted va allá y se le olvidan los fósforos o el yesquero o la linterna o la brújula. Hay cosas que no nos deben faltar cuando nosotros vamos a emprender un viaje. Así que te comparto esta verdad. En el viaje de la vida, siempre lleva lo necesario. Dice Santiago: sin que os falte cosa alguna. En el viaje de la vida debemos llevar lo necesario. No debes asumir la vida sin los recursos necesarios para triunfar. Debes saber que no nos debe faltar
lo que es imprescindible, lo que es importante. Ahora, es un tema interesante porque en este proceso y en este tránsito por la vida podemos ir descubriendo en el camino y en la adversidad podemos ir descubriendo lo que necesitamos. Bueno, un día cuando yo estaba pasando por muchas pruebas, fui a Santiago y fue esa vez, y fue la primera vez, estaba yo muy muchacho, que descubrí que necesitaba en mi adversidad sabiduría. Necesitaba sabiduría. Y comencé a orar y pedir a Dios sabiduría para ese momento que estaba viviendo. Entonces, es un proceso interesante porque podemos ir descubriendo en la adversidad lo que necesitamos. Lo otro que te comparto es que entonces lo necesario para la vida, lo que debemos llevar, lo podemos también en ese proceso adquiriendo en el camino. Un niño, por ejemplo, no tiene todo lo que necesita para la vida y lo va adquiriendo en el proceso de la vida. Pero la verdad es esta, ¿no? En la vida debes llevar siempre lo necesario, no debes asumir la vida sin los recursos necesarios para triunfar. Es algo que te digo, es algo que te comparto y que te lo voy a estar repitiendo. La adversidad contribuirá a la perfección de lo que vamos adquiriendo en el camino. Así que yo en el camino la vida me exigió, necesitaba recursos, descubrí cuál era ese recurso, lo tomé, pero debo aprender a manejar esa herramienta o ese recurso, y la adversidad está allí para enseñarme. Fíjate lo que hace la adversidad. La adversidad de pronto te plantea una necesidad, una urgencia, y en medio de esa adversidad descubres que no estás equipado, que estás carente, que te hace falta algo y lo debes adquirir, porque no podemos caminar por la vida sin los recursos necesarios. Pero también en ese proceso de adquirir lo necesario, entonces vendrán otras adversidades y tomarás de lo que ya aprendiste, de lo que ya descubriste, y entonces se irá perfeccionando, irás perfeccionando sus recursos a fuerza de adversidad. Y esto es bien interesante porque quizás al comienzo no eras muy bueno con la paciencia, pero en el paso de los años has desarrollado esa capacidad o esa virtud, ¿no? Así que no te falte nada. ¿Y qué cosas no deben faltarnos? Bueno, ya mencioné algunas, pero vamos a ir al punto y vamos a compartir una por una. Si yo me quedo en Santiago, tal como está aquí, yo diría por la primera referencia de Santiago, no necesariamente será así siempre, y será así en tu caso, pueden haber variantes, ¿verdad? Pero aquí la Escritura dice, y lo voy a colocar como es lo primero que te comento, ¿no? ¿Qué no me debe faltar en el camino de la vida? El gozo. El gozo. Ahora nota que en el marco de este relato o de este capítulo se está hablando es de la adversidad. Se está hablando de la adversidad. La adversidad no viene sola, la adversidad nos impacta, y cuando son muchas cosas, como que peor, ¿verdad? Y junto con la adversidad entonces puede llegar la tristeza, la angustia, la impotencia, la ira, la soledad, el fracaso personal. ¿Qué tantas cosas? Y la vida como que se va de un lado, se desequilibra. Entonces, dice Santiago, allí está el gozo. Que no te falte el gozo. El gozo es el lado positivo en medio de la adversidad. El gozo es el contrapeso. Y el gozo viene
para equilibrar. Imagínate que toda la vida sea tristeza, angustia, amargura, fracaso, decepción, impotencia, ira, duda. Imagínate que esa sea la vida. Afortunadamente no es así. Santiago dice, hermano, sepan que hay un gozo de parte de Dios. Sepan que hay un recurso espiritual, viene del cielo y está allí a disposición. Santiago dice, gócense, porque se pueden gozar, porque está allí de parte de Dios. Alguien dijo, y no voy a entrar mucho en esto, alguien dijo en cierta ocasión que la felicidad es de esta tierra, es de este mundo. Lo leí en un libro y la felicidad está sujeta a la circunstancia, pero el gozo viene de arriba, viene del cielo, lo da Dios. Y eso lo creo y lo comparto. Viene de parte de Dios y tiene esta característica: te puedes gozar a pesar de. Si pudiéramos compartir algunas citas bíblicas, por ejemplo, ya te decía, Santiago 1:2 dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si Dios te dice que te goces en la prueba, es porque puedes. Y puedes porque Dios te lo está diciendo, y puedes porque Dios lo da. Pero también dice la Escritura en Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio. Así que yo creo que el gozo es un remedio para la tristeza, la angustia, la soledad y tantas cosas fruto de la adversidad. El gozo es un remedio. También yo pudiera decir Proverbios capítulo 15 verso 13, el corazón alegre hermosea el rostro. Y ya me imagino la cara de los que están tristes y de los que están confusos y de los que tienen demasiada carga. Pero los que se gozan en el Señor tienen otro rostro, tienen otra expresión, su mirada es otra. ¿Sabe? Qué bueno que la Escritura dice que en medio de tanta tristeza y de tantas cosas tenemos provisión del cielo. Se llama gozo, viene de parte de Dios, puede ser nuestro, y la Biblia dice que nos podemos gozar. El corazón alegre hermosea el rostro. Proverbios 15, verso 15 dice, todos los días del afligido son difíciles. Eso es verdad, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Cuando nos gozamos y cuando nuestro corazón se goza, nosotros podemos cambiar nuestros días. Para el afligido los días son difíciles, pero para nosotros podemos cambiar ese día difícil. Yo no digo que no vamos a tener días difíciles, claro que los tenemos. Hemos vivido días difíciles, pasamos por días difíciles en este tiempo de pandemia, lo pasamos, lo vivimos, pero la Biblia dice que si nos podemos gozar en el Señor, podemos cambiar esa realidad, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Así que nosotros podemos alegrarnos y celebrar, podemos experimentar el gozo de Cristo en todas las etapas de la vida, dijo una persona en cierta ocasión. Ahora, la vida no durará para siempre. Disfruta de su belleza mientras estés aquí. Lo dijo cierta persona en una ocasión y nos estaba diciendo, mira, sí podemos gozarnos. Y a lo mejor quien lo escribió no es cristiano, pero nos está diciendo, sí podemos gozarnos. Y hay recursos en la vida para nosotros podernos gozar. Disfruta de la belleza mientras estás aquí. Disfruta de cosas positivas y agradables, y eso también puede producir gozo. Encuéntrale el gozo a la vida, dijo Emily Dickinson. Encuéntrale el gozo a la vida. El mero sentido de vivir alegra lo suficiente. Saben, en el viaje de la vida siempre lleva lo necesario. No debes asumir la vida sin los recursos necesarios para triunfar. ¿Qué debes llevar en el viaje de la vida? Lleva el gozo, y llévalo, el gozo del Señor. Aprende a encontrarlo, aprende a buscarlo, recíbelo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en el camino de la vida siempre habrán adversidades, y cuando estas lleguen, sabrás gozarte. Ya yo te decía que a fuerza de adversidad desarrollamos
habilidad y somos mejores para la próxima. ¿Sabe? La segunda cosa que debes llevar, según este pasaje, que debes llevar contigo en el camino de la vida es sabiduría. ¿Sabe? Santiago dice 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice el pasaje, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿sí? Que no te falte la sabiduría, llévala contigo. Esa sabiduría viene de Dios, está en su palabra, la reciben todos aquellos que aceptan a Cristo como Salvador personal. Por ahí escucho hablar mucho de inteligencia emocional. Yo hablo de inteligencia espiritual y la sabiduría es inteligencia espiritual. Dice la Biblia que Dios es el que da la perfecta sabiduría a los hombres. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará. Dios te da sabiduría, ¿sí? Es lo que debes llevar contigo. Y la sabiduría para mí es la habilidad de caminar en medio de la adversidad. La habilidad de caminar en medio de la adversidad. Te están pasando muchas cosas, pero tienes que seguir adelante. Una vez yo estaba orando al Señor en medio de mis luchas y de mis pruebas, y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? Porque algo como que yo estaba cansado, como que eran muchas cosas, no sabía qué hacer, así que orando, y fue ahora siendo pastor. Y yo le dije, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? Porque tenía otras ideas en la cabeza. Y el Señor me dijo, no te detengas, avanza. Y si alguien te dijera a ti hoy, no te detengas, avanza, en medio de la pandemia, no te detengas, avanza, a pesar de los problemas en tu matrimonio, no te detengas, avanza, a pesar de que fracasaron los negocios en Venezuela y tu empresa y tus proyectos, no te detengas, avanza. Tú te dirás, ¿pero cómo? ¿De qué he hecho mano? De la sabiduría. ¿Sabe? No te detengas, avanza. Esa es la voz que yo escucho. Esa es la voz que escucho todos los años y cada vez que me pasa algo fuerte. No te detengas, avanza, es lo que me dice el Señor. Y aquí es necesaria la sabiduría, porque he aprendido esto. Por ejemplo, ahora en tiempo de pandemia, no puedo reunirme, no hago cultos en la iglesia. Tuve un año sin hacer ninguna reunión en la iglesia Estrella del Inca y Pastoreo, y cuando hice 2 domingos en el mes de marzo, abril, hice 2 escuelas dominicales, entonces hubo otra ola con la pandemia, suspendí las actividades y no las he vuelto a hacer más desde marzo o comienzo de abril, y voy a hacer una hora el último domingo de julio. Voy a comenzar con las escuelas dominicales en el patio, no en el templo, en el patio, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Y sabes, en esto de que no pude congregarme más, no podía hacer más culto, y esto de la pandemia lo cambió todo y una cantidad de cosas, ¿qué puedo hacer? Y el Señor me dice, avanza. Necesito para avanzar sabiduría. En medio de las pruebas necesito sabiduría. Y entonces en la sabiduría descubro que puedo avanzar a otro ritmo. Como tú puedes avanzar a otro ritmo. No, que yo estaba acostumbrado a ir a 200 kilómetros por hora. Pues no puede ser así ahora. Y necesitas sabiduría para comprender eso. Entonces voy a otro ritmo. ¿Sabes? En la sabiduría entiendo que debo adaptarme para sobrevivir, y para vivir debo adaptarme. En la sabiduría de pronto descubro que hay nuevos recursos. En la sabiduría entiendo que hay nuevos recursos para avanzar en este tiempo, y en la sabiduría también descubro que debo cambiar y que deben cambiar mis estrategias. ¿Sabe? ¿Qué necesitas para avanzar? Porque en el camino de la vida debes tomar lo necesario si quieres triunfar. ¿Qué necesitas para avanzar? ¿Qué necesitas para transitar el camino de la vida? Necesitas gozo. Necesitas sabiduría. La capacidad de tomar decisiones y decisiones correctas. La sabiduría es práctica en cuanto
a la toma de decisiones muchas veces. Necesitas esa sabiduría, la capacidad de caminar, de transitar a través de la adversidad. Necesitas la capacidad de tomar buenas decisiones. Necesitas la sabiduría práctica, la sabiduría doméstica. Necesitas sabiduría. Ahora, lo dije antes y yo vuelvo a repetírtelo. En el viaje de la vida, lleva siempre lo necesario. ¿Sabes? No debes asumir la vida sin los recursos necesarios para triunfar. Así que no te falte nada. Lo tercero que debes llevar contigo es la oración. La oración. Porque nota, estamos en Santiago, no nos hemos salido de allí. Nota que dice Santiago, pídela a Dios. Pídela a Dios. Entonces aquí está hablando de la oración. Pedir es orar. En el camino de la vida, ¿qué debe llevar contigo? La oración. ¿Sabe? Aprende a orar. Si no sabes orar, sea un hombre de oración o una mujer de oración. Si no lo eres, invierte tiempo en la oración. Comienza a estar a solas con Dios. Desarrolla una vida devocional. Busca de Dios. Crece allí en la oración. Disfruta la oración hasta que la oración se convierta no solamente en tu estilo de vida, sino en un recurso espiritual para momentos determinados y para cualquier asunto de la vida. Nota esto. Pídala a Dios. Primera de Tesalonicenses 5, versos 16 y 17 dice así: orad sin cesar. Así dice en el capítulo 5, ¿sí? Y dice la Escritura: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora nota, Primera de Tesalonicenses 5 dice: orad sin cesar. Pablo, al igual que en Santiago, dice: hay que orar, y hay que orar continuamente. Debemos hacer de la oración un recurso espiritual para transitar por esta vida. Nota esto, que la oración sea, es un pensamiento anónimo, que la oración sea tu primera respuesta, no tu último recurso. Y me gusta este pensamiento. Ahora, perseverad en la oración, dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 4, verso 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, ¿sí? Así que la oración debe ser tu recurso, la oración debe ser tu primera respuesta, la oración debe ser continua, constante en ti. Debes perseverar en la oración, dice la Escritura. Constantes en la oración, dice Romanos capítulo 12. Un día sin oración, dijo Edwin Harvey, dijo: un día sin oración es un día sin bendición, y una vida sin oración es una vida sin poder. Necesitamos orar. En el viaje de la vida, lleva siempre lo necesario. No debes asumir la vida sin los recursos necesarios para triunfar. Y el recurso poderoso, necesario, súper importante es la oración. Así que una vez más te digo, aprende a orar. Comienza a orar, no dejes de orar. Ten una vida de oración, que sea tu estilo de vida, ¿sí? Y que la oración se convierta en un recurso poderoso, un recurso espiritual para ti. Y de tanto orar, seas bueno y hábil orando, porque a fuerza de adversidad desarrollas habilidad. ¿Sí? Te lo dije antes, te lo repito ahora. A fuerza de adversidad desarrollas habilidad. A fuerza de adversidad desarrollas conocimiento. A fuerza de adversidad adquieres recurso. ¿Sí? Lo otro que debes llevar en la vida y que debe formar parte de tu equipaje es la fe. La fe. Pero pida con fe, dice Santiago. Verso 6, Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada. Así que lo otro que debes llevar cuando emprendes un viaje es fe, es convicción, es certeza, es seguridad en ti mismo de que lo vas a lograr, de que lo vas a disfrutar, de que vas a tener tu experiencia. Y en medio de la adversidad
¿Sabe? Cuando nos pasan muchas cosas, hay muchas voces alrededor nuestro y a veces hasta dentro de nosotros que nos dicen: hasta aquí llegaste, ¿sí? Ya, no hay remedio, no hay vuelta atrás, esto se echó a perder. Pero la fe dice otra cosa. Por eso es que debes llevar contigo la fe, no dudando, porque como dice el pasaje acá, no dudando nada, Santiago 1:6. Mira, no dudando nada. La duda es ese amigo tuyo que se la pasa contigo, que siempre te está diciendo: no lo vas a lograr, esto no sirve, imposible, mejor nos regresamos, nos metemos en otra cosa, vamos a volvernos locos, no estés creyendo en cuentos. La duda es ese amigo pesimista que siempre está esperando lo malo, que no cree que las cosas pueden tener un giro a favor. Esa es la duda. Pero la fe es ese compañero tuyo que te dice: sí lo logras, sí puedes, tú puedes, esto va a cambiar, esto va a tener un giro a favor, ¿sí? Vamos a ser gratamente sorprendidos. Necesitamos en el camino de la vida llevar en nuestro equipaje la fe. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24 lo dijo el Señor. Si tú lo crees y tú lo pides, entonces en el camino de la vida las cosas te van a llegar. Las cosas vendrán. Hace mucho tiempo, o ni tanto, yo creo que hace como 3 años, más o menos, el Señor me habló en ese sentido, de cómo las cosas vendrían. Y yo lo estoy creyendo, y yo lo estoy viendo. Ahora yo espero que Dios te hable, que el Espíritu Santo tenga una palabra para ti en estos momentos difíciles y te diga, porque esta palabra dice que todo lo que pidas orando, cree que lo recibirá y os vendrá. Así que si estás orando porque ese es uno de tus recursos y va contigo en tu equipaje, en tu viaje por la vida, entonces debes creer que las cosas vendrán. Recibe eso de parte de Dios. Escúchamelo bien, hermano en Cristo, amigo. Las cosas vendrán en el nombre de Jesús. Por eso debes llevar contigo la fe, porque por la fe andamos, no por vista. Miro el horizonte, miro el país, miro tantas cosas, veo a mi alrededor y lo que veo no es nada bueno, pero por la fe ando. Y no me llevo por lo que las circunstancias me muestran, ni por lo que mis ojos naturales pueden ver. Me llevo por lo que la visión espiritual en la fe me permite ver. Así que creo que ando no por vista, sino creyéndole a Dios y viendo más allá cosas mejores, ¿sí? Fue Martin Luther King quien dijo: la fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves la escalera completa. Así que la fe es dar pasos, así el camino no esté muy claro. Esa es la fe. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, dice Marcos 11:24. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 16, verso 13. La fe tiene la capacidad de mover la mano de Dios cuando la tuya no tiene fuerza. Me gusta, esa es la fe. Tú no puedes, pero por la fe que hay en ti en Cristo Jesús, vas a ver al que sí puede y vas a ver la mano de Dios cuando la tuya no tiene fuerza. Así que en el viaje de la vida, escúchame bien, lleva siempre lo necesario. No debes asumir la vida sin los recursos necesarios para triunfar. ¿Qué cosa debes llevar en tu equipaje? Lo otro que debes llevar, mira, y es súper importante. Yo he viajado, escúchame, 25 horas en un autobús.
He hecho viajes que me han durado en carretera, bajándome de un autobús, subiéndome en un auto, luego en una camioneta. He viajado por más de un día sin detenerme. Y en ese camino uno puede desesperarse, uno puede impacientarse, incomodarse. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo llegaremos? Recuerdo que mi amigo Juan Ramos, él me contaba de que un hermano de él, mudo, viajó, y él me contaba riéndose que cuando tomaron una carretera de Oriente, no sé qué carretera era, dice que es una carretera larguísima de kilómetros y de kilómetros, y hay un momento en que su hermano, que no tenía la capacidad de hablar, su hermano mudo, dice él que hay un momento en que se desespera, y él miraba la carretera y lo que decía era ¡bah! Impaciente, desesperado, porque cuando viajamos por la vida necesitamos paciencia. Eso es una de las primeras cosas que debes llevar en tu equipaje. Por supuesto, si en tu equipaje va el gozo, si en tu equipaje va la fe, si en tu equipaje llevas otros recursos, te pueden ayudar y pueden contribuir a que recorras el camino con paciencia. La paciencia es el otro recurso, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, pero más tenga la paciencia su obra completa. Tu paciencia debe ser perfecta. Debe ser buena tu paciencia. Paulo Neo dijo en cierta ocasión, paciencia y silencio, virtud de los grandes. La paciencia es una virtud. Con vuestra paciencia ganaréis, dijo el Señor en Lucas capítulo 21, verso 19. Con larga paciencia se aplaca al príncipe. La paciencia es un recurso espiritual para seguir adelante y vencer, para mantenernos calmos, para mantenernos en control. Proverbios capítulo 25, verso 15, dice eso que acabo de compartirle. Con la paciencia se aplaca el príncipe. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Para toda paciencia y largura de ánimo. Necesitamos llevar con nosotros en nuestro equipaje, necesitamos paciencia. Fue Confucio quien dijo que el que no tiene paciencia ante pequeñas dificultades, fracasa ante grandes problemas. Necesitas llevar en tu equipaje paciencia. Ahora, deben saber algo, que este mismo Santiago dice que la paciencia es una virtud que adquieres en el camino de la adversidad y que la adversidad produce eso en ti. La adversidad y los muchos problemas, si vas equipado, déjame decírtelo de esta manera. Cuando hay fe, se maneja la adversidad con paciencia. La adversidad te ayuda y te puede ayudar a desarrollar la fe. Cuando vas bien equipado, una virtud espiritual te ayuda con otra virtud espiritual. Añade. Qué bueno que vayamos bien equipados en el camino de la vida. En el viaje de la vida lleva siempre lo necesario. No debes asumir la vida sin recursos necesarios para triunfar. ¿Qué otra cosa debes llevar contigo? Y ya el tiempo se me está acabando, aunque en estos días me dijeron por allí, no, si tú puedes tomarte 2 horas allí en YouTube, no sé cómo es eso, la verdad que no termino de aprender. Pero déjame decirte esto, lo otro que debes llevar en tu equipaje es buen entendimiento. Escúchame bien, porque Santiago dice, sabiendo que, capítulo 1, verso 3,
Y para mí, sabiendo qué es, entendiendo que necesito entendimiento espiritual. Porque cuando dice sabiendo, aquí dice sabiendo que la prueba de vuestra fe. Y para yo saber de prueba y de la prueba y qué es la prueba de la fe y que esa fe va a producir paciencia, eso es posible cuando hay entendimiento espiritual. Un mundano no entiende eso. Una persona que no está en comunión en Cristo no entiende eso. Se preguntaría, ¿me vas a decir a mí que este horrible problema y situación por la que estoy pasando me va a ayudar en algo? Cuando estoy más bien sufriendo, cuando me quedé sin nada. Sí, las personas no entienden esto. El hombre natural no entiende estas cosas. Pero para poder saber que la prueba de la fe obra, necesito entendimiento espiritual. ¿Qué debo llevar en mi equipaje? Entendimiento. Entendimiento de lo que está aconteciendo. Debo entender lo que pasa. ¿Saben? Algunos ejemplos bíblicos, por ejemplo, vienen ahora a mi mente, no está aquí en mi bosquejo, pero cuando José fue vendido por los hermanos y pasó como esclavo en una tierra extraña, José siempre mantuvo una buena actitud y mantuvo su integridad. Estando en la casa de Potifar prosperaba, la mujer de Potifar lo calumnió, lo enviaron a la cárcel estando preso. José siempre mantuvo la misma actitud, siempre mantuvo esa comunión con Dios y Dios lo bendecía y lo prosperaba en la cárcel, y de ahí pasó a ser el segundo el segundo al mando al lado de Faraón. Cuando los hermanos que habían odiado toda la vida a José se encuentran que él es el segundo al mando, tienen temor y dicen, que lo odiamos, que lo vendimos, que tantas cosas, que lo quisimos matar, se va a vengar de nosotros. Pero ¿qué pasó en José? Que nunca dejó de soñar, que siempre tuvo una buena actitud y que así estuvo en tierra extranjera, tuvo como esclavo, tuvo como preso, siempre se mantuvo bien y siempre creció y Dios iba prosperándole en el camino. ¿Qué pasó con José? José tenía un buen entendimiento espiritual de las cosas. Y cuando los hermanos estaban temblando, entonces él le dijo, no se asusten, voy a decirles algo. Todo lo que pasó no fueron ustedes, fue Dios. Ustedes no me vendieron. Dios estaba en esto. Es más, les voy a decir algo. Ustedes fueron instrumentos en la mano de Dios porque Dios me había reservado a mí y por eso yo tenía todos los sueños que tuve, porque Dios me preservó y me hizo pasar por lo que pasó, porque me estaba entrenando para que yo fuese salvación de la raza humana, del mundo. Dios hizo todo lo que hizo para preservación de vida. ¿Y sabe cómo se llama eso? Entendimiento espiritual. De pronto, querido hermano, querida hermana, eso terrible que te está pasando, está necesitando que en tu equipaje tú hayas llevado hace tiempo entendimiento espiritual. Ahora, nota esto, el entendimiento espiritual, un entendimiento completo de lo que está sucediendo, no a medias. Entendimiento espiritual. Y voy a comentarte algo acá. ¿Sabe? La felicidad del cuerpo se funda en la salud, dijo Tales de Mileto, un filósofo y matemático griego. La felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento en el saber. Y escúchame esto, debes saber que la circunstancia por la que tú pasas es espiritual. Debes saber qué es lo que te está pasando, qué es lo que está tocando tu vida y cómo le está afectando. También debes saberlo, porque a lo mejor sabrás que lo que está pasando no lo está destruyendo tú en tu ser, como algunas voces extrañas te lo están diciendo. Debes saber que lo que está pasando en tu vida, en tu familia, en Venezuela, tiene un propósito. Que lo que pasa en el mundo tiene un propósito. Debes saber que lo que te está pasando es un proceso. O tiene su proceso.
yo estoy pasando por momentos difíciles y yo sé que este momento difícil tiene su proceso. Le digo a mucha gente que está pasando su momento difícil, comprende que es un proceso. O sea, esto no se resuelve de la noche a la mañana. Esto no es porque diga, Señor, ya, no, porque hay un proceso comprometido en ello y tienes que transitarlo. Si no aceptas eso, te vas a dar contra la pared, te vas a frustrar. El peor daño te lo va a causar tu estado de frustración, porque no terminas de aceptar de que hay caminos difíciles en la vida que tenemos que recorrerlo. No hay de otra. Entonces, en el entendimiento espiritual captas que es un camino que hay que recorrer. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué tan largo es? No sé, pero hay que transitarlo y para eso, bueno, en mi maleta llevo, en mi equipaje llevo la paciencia también. Debes saber que tiene esto que vive, tiene sus etapas, tiene su comportamiento. Debes saber que en medio de todo esto vas a descubrir tu propia vulnerabilidad, vas a descubrir tus carencias. Y alguna persona a veces dice, Señor, ¿por qué no me quitas esto de una vez? Y el Señor te va a decir, porque yo quiero que te conozcas, que sepas que no es así como tú decías, que tu orgullo estaba de más, que necesitas de otros, que tienes que buscar de mí. Yo le doy larga al asunto porque quiero que tengas tus propios descubrimientos. Ahora, cuando tienes este entendimiento espiritual, eres prudente. Cuando tienes este entendimiento espiritual que ministra tu vida, entonces la desesperación, la angustia, la precipitación queda a un lado y entonces eres prudente. Proverbio 17:27 dice, de espíritu prudente es el hombre entendido. Proverbio capítulo 28 dice, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Tomo esta palabra para decirte que cuando tienes entendimiento espiritual, no solamente eres prudente, sino que hay estabilidad en tu vida y en la vida de los tuyos. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Dice Santiago 111, dice Salmo 111, verso 10. Así que si Dios te está hablando, pon en práctica esta verdad y entonces tendrás buen entendimiento, ¿sí? Por último, quiero que lleves en tu equipaje madurez. Madurez. ¿Saben qué dice la Escritura? Para que seáis perfectos y cabales. Y tomo esta palabra de Santiago 1, verso 4, para decirte que cuando la palabra me habla de perfecto, acá en este momento, en este pasaje, me está hablando de madurez. Dios está permitiendo las pruebas, Dios está permitiendo que descubras tus carencias, que te encuentres con tus propias debilidades. Dios está permitiendo muchas cosas. ¿Sabe? Porque Dios quiere que termines de aprender. Que termines de aprender. Mi tiempo se ha acabado, pero yo tengo que comentarles a ustedes que una cosa que a mí me preocupa es ver cómo muchas personas en tiempo de pandemia y en la crisis que estamos viviendo todos, parece que no terminan de aprender. Si no aprendes ahora, corazón lindo, si no terminas de valorar lo que debes de valorar, si no terminas de corregir lo que ha debido corregir en otro tiempo, la adversidad ha venido, y no digo que vino de parte de Dios, pero la adversidad Dios la aprovecha, y todo lo que nos está pasando debe dar como resultado un mejor hombre, una mejor mujer, con otro entendimiento espiritual, con capacidades, con habilidades, con aprendizaje, con destreza, con fortaleza. Cuando yo consigo personas que en el tiempo de pandemia todavía siguen peleando, todavía siguen odiando, todavía siguen distanciando, todavía siguen con sus malicias, con su desorden, con su descuido, digo, más de un año de pandemia no como que no le ha servido. Si no aprendes con la pandemia,
Espero que Dios no tenga una estocada para ti. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Santiago dice, todo esto que está pasando, Santiago capítulo 1, es para que sean perfectos y cabales, para que crezcan como persona, crezcan emocionalmente, espiritualmente, para que maduren, para que se desarrollen, para que tengan estatura, fortaleza interna, ¿saben? Para que seáis perfectos y cabales. La madurez se logra cuando una persona pospone placeres inmediatos por valores a largo plazo, dijo Joshua Littman. La madurez no se mide por la edad. Es una actitud que se construye con la experiencia. Hermanos, para que no nos falte nada, termino, querido hermano y amigo, a la luz de esta palabra de Santiago capítulo 1, que no te falte nada. Y escúchame, en el viaje de la vida, lleva siempre contigo lo necesario. No debes asumir la vida sin los recursos necesarios para triunfar. ¿Cuáles son esos recursos? El gozo, la sabiduría, la oración, la fe, la paciencia, el entendimiento espiritual y la madurez. Y todo eso lo puedes hallar en Dios, lo puedes hallar en su palabra y lo puedes hallar en una vida de obediencia, en una vida de santidad, en una vida de búsqueda. Allí quiero que invites a Jesús a tu corazón una vez más. Lo invites para que sea tu Señor y Salvador. Padre, me uno a mis amigos que nos están escuchando, que están recibiendo esta palabra. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Ahora invito a que Cristo sea mi Salvador personal. Allí, amigo, amiga, donde estás, repítelo conmigo. Jesucristo, ven a mi vida. Te necesito. Perdona mis pecados. Cambia mi vida. Haz de mí una nueva persona. Y yo quiero que me equipes con tu salvación, con tu presencia, con tu gozo, con tu paciencia, con todas esas virtudes que he escuchado hoy. Equípame para seguir adelante. Señor Jesús, lléname con tu presencia. Una vez más, haz de mí una nueva persona y me comprometo a seguirte y servirte y ser un buen cristiano en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Si oramos juntos y usted ora por mí, creo que nos vemos el próximo domingo. Vamos a disfrutar una preciosa alabanza, un precioso cántico. Continuamos. Dios te bendiga. Te alabamos, Señor Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Así eres tú, Señora. Si
donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas me dará, me dará un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, solo tú me guiarás, Señor. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Solo tú harás, Señor. No hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará,
existe nada mejor.